No se nos menciona cuánto tiempo duró el Señor Jesucristo orando, pero yo quiero decirle que cuando Cristo oraba, Él oraba. Amén. No eran 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Cuando Cristo oraba, Él oraba. Él pasaba bastante tiempo con Cristo, con el Padre Celestial, perdón. Y lo mismo usted y yo tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. 5 minutos diarios no es suficiente. Como decía un hermano, 5 minutos no oro ni por los burritos que me voy a comer. Y yo no sé cuánto tiempo duró el Señor Jesús orando. Pero este discípulo lo escuchó. Estuvo atento a toda la oración desde el principio hasta el final. Amén. Había quedado tan impresionado este discípulo con lo que vio en Cristo y escuchó de Cristo en esa oración. Probablemente el rostro del Señor se había llenado de una apariencia muy especial, muy linda, tal y como sucedió en el monte de la transfiguración. No lo sabemos. Pero lo que impresionó a este discípulo es la oración que hizo Cristo al Padre Celestial. Probablemente la palabra pronunciada por Cristo en aquella oración fueron escuchadas por este discípulo. El caso es que el discípulo quedó tan impresionado al ver y escuchar la oración que Cristo hizo. De modo que la petición del discípulo fue consecuencia de lo que vio y escuchó en Cristo. Amén. Amén. Todos somos motivados por las personas con las cuales nos asociamos, ¿verdad que sí? ¿Con quién se asocia usted? Si nos asociamos con Cristo, vamos a aprender mucho de Él. Amén. Nuestros valores, prioridades, nuestras motivaciones y deseos son el resultado de con quién nos asociamos. La única manera de desear las cosas del Señor Jesucristo es asociándonos y acercándonos a Él cada día. Sea este discípulo, escucha a Cristo orar y se impresionó tanto con aquella hermosa oración que eso lo motivó a presentar esta petición al Señor. Le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué importante, hermano, que usted y yo le digamos a Cristo que nos enseñe a orar. Así tenga usted 10, 15 años en el Evangelio, 30. Necesitamos que Cristo nos enseñe a orar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso le decía que la única manera de desear las cosas del Señor Jesucristo es asociándonos con Él todos los días, tener compañerismo con Él, tener comunión con Él todos los días. No 2, 3, 5 minutos, si es posible dure 1 hora, 2 horas en la presencia de Cristo, y eso es asociarnos con el Señor Jesús. Me gustaría que el escritor Lucas, quien escribió, ¿verdad?, este libro, hubiera mencionado cuánto tiempo duró Cristo orando. Pero yo le echo la mano, bajita la mano, por lo menos 2 horas duró orando Jesús. Había ocasiones que Cristo pasaba toda la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: este día voy a pasar 3 horas con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez? A veces nos enredamos tanto en el vaivén de este mundo que a veces se descuida la oración. Pero este discípulo se impresionó tanto con la oración de Cristo, que eso fue lo que lo motivó a decirle al Señor que lo enseñara a orar. Amén. De Pedro y de Juan se dice lo siguiente en Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Siempre que una persona está con Cristo, se le va a notar. La gente inconversa va a notar. Y este discípulo quería parecerse a su maestro. Quería parecerse a su Señor en orar. Por eso le hizo esta petición. En segundo lugar, veamos la dirección del ruego.
Dice la Escritura que el discípulo se dirigió a Cristo llamándolo Señor, hermanos. ¿Verdad que sí es lo que dice el verso primero? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor. Fíjese, notemos cómo el discípulo se dirige a Cristo y lo reconoce como Señor. Y ahí dice el verso 4 bien claro, el primero, perdón, dice el escritor que el discípulo se dirigió a Cristo llamándolo Señor. El discípulo, o este discípulo, que no se le da nombre, no se menciona el nombre de él, se dirigió a quien había contemplado durante largas horas de oración. Pero la palabra Señor nos enseña varias cosas de parte de este discípulo hacia Cristo. Una, fue reverente, hermanos. A mucha gente le llama Señor a Jesús, pero son irreverentes, hermanos. Y aquí el discípulo le dice Señor, reconociendo, dándole reverencia a Cristo. A Cristo siempre se le debe de rendir reverencia, iglesia. Hoy en nuestras iglesias se está perdiendo la reverencia a Cristo y es necesario volver a retomar esa reverencia. Y me llama mucho la atención, capta mi atención, como este discípulo dice Señor, con respeto, con reverencia, iglesia. Otra vez estábamos platicando con una persona que no voy a mencionar nombre. Estamos hablando de la iglesia popular. Y me impresionaba cómo este hombre me decía, el que dirige ahí en ese lugar, cómo no deja que hable nadie cuando ya están dentro del lugar. No permite los teléfonos dentro del lugar. ¿Y sabe qué? Esta persona, el líder de ese lugar, dice que pone a tal fecha la hora que va a empezar lo que ellos empiezan y cierra las puertas. Y el que llegó tarde no lo deja entrar. Y me impresionó tanto, digo, y nosotros como hijos de Dios a veces guardamos mucha irreverencia hacia Cristo. Y este discípulo se dirige a Cristo con reverencia, le dice Señor. No le dice maestro, no le dice ni siquiera Jesús, le dice Señor. Por eso le decía que esta palabra Señor nos enseña varias cosas, y una de ellas es reverencia a la persona de Cristo. La otra cosa que podemos sacar de aquí, de esa palabra Señor, dependencia, o sea, es decir, el discípulo reconoce que Cristo le podía suplir lo que él necesitaba. Y tres, sumisión. El discípulo tenía la predisposición de hacer lo que Cristo le dijera. Me hubiera gustado, ¿verdad?, que Cristo le hubiera dicho cuánto tiempo tenía que orar, pero no lo dijo. Solamente les enseñó el Padre Nuestro que aparece en el verso 12, 3 y 4. De modo que cuando nos acercamos a Cristo, amada iglesia, pueblo de Dios, debe haber en nosotros hacia Él reverencia, hermano, dependencia y sumisión a Él. Esto es lo que significa esta palabra, Señor. Hoy en estos días se está perdiendo la irreverencia en los templos. En tercer lugar, la petición. ¿Cuál fue la petición que este discípulo, fíjese? Primero dijo, enséñanos. Y dijo, Señor, enséñanos. Esta fue la petición que este discípulo le presentó a Cristo. A veces vamos con tanta petición ante el Señor. Y que dame esto, dame aquello. No es malo pedirle al Señor. La Biblia habla de pedir al Señor. Pero a veces le pedimos tantas cosas a Dios. O vamos con diferentes peticiones. Pero me gusta la petición que este discípulo hizo. Enséñanos. Esa fue la petición. Consciente o inconscientemente, el discípulo se convierte en representante de todos los otros discípulos y pide por todos, fíjese. Notemos la palabra que está en plural, no dice, Señor, enséñame a orar, ¿verdad que no dice, Señor, enséñanos? O sea, tenemos que entender esta palabra, enséñanos.
Le dice el Señor, enséñanos. O sea, su petición nos enseña algo muy importante, iglesia. Tenía un espíritu de compañerismo y de unidad con los demás discípulos. Por eso Él pide por Él y pide por todos los discípulos. Amén, amén. ¿Cuántas veces, Señor, enséñame? Señor, dame a mí. Y nos olvidamos de los demás, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No se me ponga triste. Amén. Gloria a Dios. Su petición nos enseña, repito y reitero, algo muy importante. Tenía un espíritu de compañerismo y de unidad con los demás discípulos. Este discípulo no dijo, enséñame. Tampoco dijo, enseña qué. Tampoco dijo, enseña a Pedro. Bien podía haber dicho este discípulo, enseña a Pedro, él necesita orar más que yo. Podemos correr el riesgo y cometer el error de decir, Señor, enseña al hermano Pelayo a orar. Yo puedo cometer ese error. Yo necesito orar más. Nuestro hermano Pelayo también necesita orar más. Y este discípulo sí incluyó, dijo, Señor, enséñanos a todos. Esté bien, como le decía, esté bien, este discípulo bien hubiera podido decir, enséñame a mí. ¿O enseña qué? Y tampoco dijo, enseña a los demás, sino que se incluyó él y incluyó a todos los discípulos. Qué hermosa petición, ¿verdad que sí? Esta petición también nos revela o nos enseña el interés que el discípulo tenía de aprender, hermanos. ¿Sabían que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos todavía? El día que un creyente o un pastor diga que ya lo sabe todo, pobrecito. La vida cristiana, el pastorado, ¿verdad? La vida cristiana en sí es una escuela. El pastorado, el misterio del pastorado es una escuela. Desde el momento que uno se matricula en el misterio, va aprendiendo cosa y cosa y cosa y cosa. Y Dios nos está enseñando. Dios siempre nos va a enseñar, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a aprender de Él. Aleluya. Dios tiene mucho que enseñarnos todavía. No nos conformemos, iglesia. Él quiere enseñarnos todavía muchas cosas. Aleluya. Por eso decía que esta petición también nos enseña el interés que el discípulo tenía de aprender. Esto es el superarse tanto en la oración como también en la vida cristiana. Usted y yo necesitamos superarnos más en la oración. ¿Cómo nos vamos a superar? Que Cristo nos enseñe a orar. Y superarnos en la vida cristiana. A veces nos superamos en otras cosas y es bueno, hermano, no me malentienda, supérese, pero quiere las cosas de Dios. No podemos ser los mismos de aquí a 10 años si Cristo se tardar en venir. Tenemos que superarnos, hermano, en la oración. Por esto el discípulo quería superarse, quería parecerse a su Salvador. Por eso dijo, Señor, enséñanos a orar. Queremos superarnos en la oración. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita petición, ¿verdad que sí? Qué bonita petición. Oh, aleluya. Es importante decirle al Señor que nos enseñe. El salmista en muchos salmos también dijo algunas cosas muy importantes acerca de que el Señor le enseñara. Por ejemplo, en el Salmo 119, verso 78, el salmista dijo, enséñame tus estatutos. En otro salmo, en el Salmo 143, verso 10, este otro salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Pero volviendo con este discípulo, ¿cómo le dijo al Señor, enséñanos? Mire, cuando usted pida por algo, no pida solamente por usted, pida por los demás. Así es, amén. Gloria a Dios. Pida por los demás, hermanos. Amén. Amén, amén. Este discípulo bien podía haber dicho, no necesitamos la oración porque Cristo está con nosotros. ¿Verdad? Podía haber dicho. Tampoco dijo, mientras lo tengamos a Él no tenemos por qué preocuparnos por la oración. Este discípulo tenía ganas de aprender a orar. Aunque ya había dado mucho tiempo con Cristo, tenía deseos de aprender más. Y siempre debe haber en nosotros ese gran deseo de aprender de nuestro Salvador.
Amén, amén. ¿Quién mejor que Él, hermanos, de enseñarnos? Ya miramos cómo este discípulo la petición de enséñanos. Pero ¿qué es lo que le pidió el Señor? En cuarto lugar, el contenido de la petición, a orar. ¿Cuántos en algún momento de su vida le ha dicho estas palabras al Señor? Creo yo que es tiempo de que reflexionemos en esta palabra. Amén, amén. A orar, le dice el Señor. Le dice el discípulo al Señor. Ahora este discípulo bien podría haber pedido por alguna otra cosa, ¿verdad que sí? Bien podría haberle dicho a este discípulo: Señor, enséñanos a enseñar como tú enseñas. Señor, enséñanos a predicar como tú predicas, Señor. O le podía haber dicho a este discípulo: Señor, enséñanos a hacer milagros como tú los haces. No, este discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar. Porque a través de la oración es que se van a ver los milagros. A través de la oración es que vamos a aprender a predicar. A través de la oración es que vamos a aprender a enseñar con eficacia bajo la unción del Espíritu Santo. Si no aprendemos a orar, no vamos a aprender a enseñar. Si no aprendemos a orar, no vamos a aprender a predicar. Este discípulo le pidió lo esencial para poder enseñar, para poder predicar. Necesitaba aprender a orar primero. Amén, amén. Hoy en muchos días muchos quieren predicar, pero no quieren aprender a orar. Es importante aprender a orar. Y repito, cuando me refiero a orar, no me refiero a 5 o 10 minutos. Me refiero a un buen tiempo delante del Señor. Un tiempo donde lo adoremos. Un tiempo donde guardemos silencio. Oiga, porque a veces somos buenos para hablar. Y nos pasamos, hable y hable y hable en la oración. Y no dejamos que nos hable. Y uno tiene que aprender esto. Es cierto que en la oración hay que hablar, pero hay momentos hay que aprender a callar para que Él nos hable. Porque a veces estamos como los fariseos. Pensamos que por las palabrerías Dios nos va a escuchar. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? El contenido de la petición. Ahora, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos. Ellos sabían, este discípulo sin duda alguna había observado a Jesús cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo hacía milagros. Todo esto lo vio el discípulo. Bien podía haberle pedido eso, pero no le pidió que lo enseñara a orar. Amén. Amén. Dígame si no es hermosa esta petición. Sí, es amén. Aleluya. Sin embargo, este discípulo no le dijo: enséñanos a enseñar, enséñanos a predicar como tú predicas, enséñanos a hacer milagros como tú haces milagros. No, le pidió que lo enseñara a orar. Le pidió al Señor que lo enseñara a orar a ella y a los demás discípulos. Muchas veces nosotros deseamos que el Señor nos conceda mejores programas, ¿verdad que sí? Ay, el hermano Aguilera, ¿por qué no pondrá mejores programas? Mejores proyectos, no hay nada de malo con eso. Mejores edificios. Pero no le pedimos lo más importante, que nos enseñe a orar. ¿Cuántos están conscientes que necesitamos que Cristo nos enseñe a orar? Amén, amén. Gloria a Dios. Todos necesitamos, yo, usted, yo, pastores, evangelistas, creyentes, ¿verdad? Todos necesitamos que Cristo nos enseñe a orar. Así es. Amén. En quinto lugar, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. ¿Dónde? ¿Dónde necesitamos que el Señor nos enseñe a orar, hermanos? ¿Dónde? ¿Sabe dónde? Aquí en su santuario. Aquí en su casa de oración. Aquí necesitamos que el Señor Jesús nos enseñe a orar. Aquí.
Isaías 56, 7 dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todos necesitamos que el Señor nos enseñe a orar aquí, en su santuario. ¿Se acuerda cuando Salomón terminó de construir el templo? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Salomón puso de los mejores materiales, de la mejor madera, chapeó las paredes de oro, de plata. Pero Salomón sabía que si la presencia de Dios no estaba allí, de nada serviría. ¿Para qué sirve un edificio lujoso si la presencia de Dios no está ahí? De nada sirve, iglesia. Hay un canto maravilloso que a mí me gusta, hermoso, que lo canta la hermana Gladys Muñoz, que habla de la iglesia pequeña. Me fascina, cada vez que lo escucho lloro y le digo: Señor, no es el edificio, así puede estar el edificio lujoso, si su presencia no está allí, de nada sirve. O puede ser un tecorucho, pero si su presencia no está allí, de nada sirve. Lo importante de un santuario es que esté la presencia de Dios allí, hermanos. Por eso Salomón entendió esto, que de nada serviría haber hecho el templo más lujoso de aquel tiempo, ¿verdad? Y me gusta lo que el rey Salomón hizo. Dice que después de que terminó de construirlo, hizo una oración, y es cierto, ¿verdad? Es la oración más larga que se registra en la Biblia. Salomón dijo: Señor, desde aquí te alabaremos, Señor, y aquí queremos que tu presencia descienda. Y dice la Biblia que en verdad descendió la nube de Jehová y llenó la casa, el santuario. Dice que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. ¿Qué importa que nosotros los pastores no ministremos, con tal de que el Espíritu Santo ministre a la gente? Aleluya. Amén, amén. Y me gusta la oración que hizo Salomón, porque entendía y dijo, por eso dijo: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Necesitamos, iglesia, que Dios nos enseñe, el Señor nos enseña a orar aquí en el templo, en su santuario. Por eso es que cuando Salomón dedicó el templo que construyó, lo hizo con una oración. Porque el templo era por excelencia el lugar de oración. ¿Se acuerda cuando Cristo llegó al templo? ¿Y qué estaban haciendo los cambistas? Vendiendo palomas, vendiendo corderos, estafando a la gente. Y Cristo se enojó. Un enojo santo, hay enojos santos. Hay enojo santo. Yo a veces me enojo con enojo santo. Se enojó tanto Cristo, dijo: ustedes, mi casa será llamada casa de oración, y usted la ve envuelto cueva de ladrones, y aventó a los cambistas para afuera. Porque Cristo sabe que el santuario debe de ser un lugar de oración. Amén, amén. Cuando venimos aquí a la casa de Dios es orar, hermanos. Aleluya. Segundo libro de Crónicas 6, 19 dice: mas tú mirarás, o sea, Salomón dijo estas palabras: mas tú mirarás a la oración de tu siervo, a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, o sea, desde el templo, hermanos. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar aquí en el templo. Amén. Hermano, pero ya tengo 5 años orando aquí en el templo. No le hace, necesitamos que nos enseñe a orar aquí en el templo. Cuando Pedro y Juan se encontraron con el paralítico en el templo llamado La Hermosa, ahí en Hechos capítulo 3 verso 1, dice que Juan y Pedro subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Sabían que son bien pocas las iglesias que ya tienen oración? Amén. Yo un día, hermano, fui a una iglesia, un templo, una congregación, y me quedé sorprendido con el programa que tenía. Lunes, almuerzo de varones; martes, almuerzo de damas. Y leí todo el calendario y era pura comedera. Y dije: la oración, ¿dónde está? Amén. La oración, ¿dónde está? La iglesia, el templo es casa de oración. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar aquí.
Yo necesito que el Señor me enseñe a orar aquí. Usted necesita que el Señor lo enseñe a orar aquí en su santuario. Amén. Amén. El templo debe ser por excelencia un lugar de oración. Tristemente muchas veces lo convertimos en lugar donde se platica. Creo yo que es importante entender esto. Cuando usted entre por aquí a las puertas, procure no hablar. Porque a veces están aquí en el templo y están abre y abre y abre. Es importante que entendamos esto, iglesia. La casa de Dios es un lugar de oración. Mejor vengas aquí al altar y que sea unos 5 o 10 minutos antes de que empiece el culto, que mejor que estar platicando. A veces las carcajadas, las voces altas, falta de reverencia al Señor. No se me ponga triste. Alabe a Cristo. Amén, amén. ¿Está bien? Hermano, es que, hermano, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar aquí, hermanos. Es un santuario de oración. Cristo lo dijo, la Biblia lo dice de repetidas veces: mi casa será llamada casa de oración. Sí es, amén. Hoy hasta le cambian los nombres a los templos, pobrecitos. Ya no se le ponen lugares, ya no se le ponen nombres bíblicos a los templos. ¿Sabe que cuando el Señor nos llamó a nosotros al ministerio, yo le pregunté al Señor: y Señor, ¿cómo quiere usted que le ponga al lugar que vamos a abrir, que usted nos ordenó que abriéramos? Y Él me llevó allí, dijo: Templo Casa del Alfarero. Hoy le cambian los lugares a Catedral de Alabanza. La Catedral de Cristal, etcétera, etcétera. Como que los nombres bíblicos de los templos están desapareciendo. ¡Qué tremendo! El templo debe ser un lugar de oración, iglesia. Amén. Es importante que tomemos conciencia de esto. Por eso pidamos que el Señor nos enseñe a orar. Y la pregunta era: ¿dónde? Y ya estoy explicando, aquí en el templo. Amén. Tristemente, muchas veces los templos los convertimos en un lugar donde se platica, en un lugar donde se usa el teléfono. Una vez me acuerdo, estaba en un templo ya hace algunos años. Estábamos visitando ese templo, estábamos ayudando a una pastora. Y nosotros le dijimos que Dios nos había llamado al ministerio. Y dijo: bueno, pues mientras encuentren el lugar, ayúdenme aquí a mí. Le dije: bueno, si usted está de acuerdo, le brindamos nuestra ayuda en lo que podamos. Le ayudamos quizá unos 7, 8 meses. Y un día, hermano, me paré allí. Estábamos alabando al Señor. Y miré al maestro de escuela dominical que se hincó. Dije: gloria a Dios, que va a orar. ¿Sabe qué hizo? Se hincó, estaba, mi hijo la estaba a 100 millas por hora en el teléfono. Dije: qué vergüenza. El maestro de escuela dominical en el teléfono. ¿Qué ejemplo le está dando a sus alumnos? Así es. ¿Sabe que yo no meto el teléfono para acá? Yo lo tengo en mi troca. Yo no lo meto para acá. Ahí lo dejo en la troca. Salgo a revisar a ver quién me llama. Pero tenemos que entender esto, hermano, que el templo es un santuario donde debemos aprender a orar. Y sí, cuando yo levanté mis manos en ese lugar y estaba la mancha del Señor, y agaché y lo abrí los ojos, y fue cuando miré a las hermanas, y era el maestro de escuela dominical de los adultos. Hágame usted favor. Falta de reverencia. Falta de reverencia, iglesia. Y me hice la pregunta yo: ¿qué va a enseñar a sus alumnos? ¿Que usen el teléfono dentro del templo? Y yo le dije a la pastora: ¿sabe qué? No me gustó. Dije: ahora, dijo la pastora, voy a hablar con él. ¿Hablaría o no hablaría? Yo no lo sé. ¿Se imagina que usted me hubiera entrado allí en el teléfono? Y luego Daniel acabara y yo allí entradote en el teléfono. Amén, amén. A veces lo convertimos en un lugar de programas. El templo del Señor. Hermanos, ¿son malos programas? No. Pero a veces hay tanto programa que no hay oración.
Todos necesitamos que el Señor nos enseñe a orar en el templo, aquí. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén, amén. Yo sí, yo sí. Si usted no quiere, bueno, allá usted. Pero yo sí quiero que el Señor me siga enseñando a orar aquí. Así es, amén. ¿Dónde más el Señor nos tiene que enseñar a orar? En el hogar. En el hogar. La otra vez estaba platicando y lo digo con orgullo, ¿verdad? Hasta cierto punto, con orgullo, un orgullo bueno, que yo lo doy gracias a mi suegro y a mi suegra. Y no lo digo para exaltar, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron por muchos años cuando su familia estaba chiquita. Ellos no se iban a dormir hasta que tenían el culto familiar, con excepción de los días de culto. Pero los días que no tenían culto, mi suegro y mi suegra reunían a sus 9 hijos que estaban en casa y tenían un culto familiar todos los días. Y mi suegro decía, ok, tú vas a leer 3 versículos, otros 3 versículos, hasta que le daba vuelta a todos, y luego cada quien tenía que cantar un canto. Hermano, tenemos, mientras nuestros hijos tienen en casa, hay que hacerlo. Sí. Especialmente cuando están chiquitos, que están adolescentes. Ya cuando están 17, 18 años va a ser mucho más difícil. Como es que eso se ha ido perdiendo. Pero antes se acostumbraban mucho los cultos familiares. Entonces necesitamos que el Señor nos enseñe a orar en el hogar, especialmente como le dije hace un momento, cuando los niños están adolescentes o están pequeñitos, hay que enseñarles. ¿Sabe que los valores cristianos se enseñan en la casa? No en la iglesia. La iglesia solamente colabora un poco a la enseñanza que se les da en la casa. Así es, amén. Amén. Amén, amén. Entonces necesitamos que el Señor nos enseñe a orar en el templo y en el hogar. ¿Ok? Una familia que ora, ¿sabe qué va a pasar? Se va a mantener unida. Así es, amén. Una familia que ora unida se va a mantener unida. Con mucha frecuencia, hermanos. O sea, pero tristemente a veces los quehaceres diarios los consideramos tan superiores que a veces nos impide orar por nuestra familia. Con mucha frecuencia, en algunos hogares se habla de negocios, se habla de deportes, se habla de economía. Oye, ¿cómo anda ahí el banco? Oh, pues tenemos buen billete. Se habla de todo, pero ¿qué de la oración? Creo yo que son cosas que tenemos que volver a retomar. Sí, es, amén. ¿Amén? Y a veces hasta de política se habla. Padre mío. Y de muchas cosas más, pero no se habla de la oración. Entonces necesitamos que el Señor nos enseñe a orar aquí en el templo, en nuestro hogar. Amén. Y que nos enseñe a orar, hermanos, en la oración privada. Esa es la más importante. Si aprendemos y dejamos que Cristo nos enseñe a orar en oración privada. El Señor Jesucristo habló acerca de la oración privada en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ese versículo no nos habla de otra cosa, amada iglesia, sino de la oración privada y particular, personal. Nunca debemos de descuidar esta oración, la oración privada, que podríamos decir es la más importante. Ahí es donde se forja el verdadero orador. Otra vez estábamos platicando con el pastor de nuestra hermana Jackie. Ya estábamos platicando de algunos pastores que han fallecido, que el Señor se los ha llevado, que ha estado dentro de la voluntad del Señor, y hablamos del hermano Benjamín Paredes. Y él me decía, hermano Hernández se apellida, ¿verdad? El pastor Hernández. Y él me decía, dice, mis respetos para Benjamín. Dijo, en nombre de Dios. Hermano, ese hombre se encerraba hasta 2-3 días con el Señor. Por eso es que Dios, la última vez que yo fui a la iglesia de él, tenía como unas 700-800 personas. Eso fue hace como unos 25 años. Pero
un hombre de oración, y cuando hay oración hay respaldo de parte de Dios. Queremos el respaldo de Dios, necesitamos orar más. Sí. La oración privada, esta es la más importante. Amén. Y sabe que el diablo luchará a capa y espada, como lo decimos, para que usted no ore en la oración privada. Pero esta oración es ahí donde debemos de aprender a orar, en la oración privada. Esta clase de oración es la más importante, la privada, la personal, la particular. Así como el pueblo de Israel necesitaba diariamente el maná que Dios les enviaba, así usted y yo necesitamos la oración privada diariamente, hermanos. Amén, amén. Todos los días. Imagínense si no oramos en una semana, llegaremos hablando en lenguas aquí. Ni ganas vamos a tener de venir al templo. Se lo digo por experiencia personal, nadie me lo contó, no lo leí en ningún libro, yo lo experimenté. Dejé de orar. ¿Quería venir al templo? No. Se me habían aburrido los cultos, porque dejé de orar. Tenía ganas de ver la Biblia, me la quería comer. No. Hermano, en la oración es el eje de la vida cristiana, hermanos. Amén. Si dejamos de orar, hermano, en la oración privada, nuestra vida espiritual se viene hacia abajo. Oiga, y cómo lucho uno para levantarse, hermanos. Yo sufrí mucho. Fue muy difícil levantarme. Pero gracias al Señor que me ayudó y lo pude lograr, y aquí estoy. Amén, amén. La oración privada. Esta es la más importante. Y así como le decía que el pueblo hebreo, mientras viajaba por el desierto, necesitaba el maná diario, así usted y yo necesitamos la oración privada diaria con el Señor. Ahora usted puede orar donde sea, hermanos. El lugar no tiene que ver mucho. Se puede meter al closet para quien no la mire. Se puede ir al carro a orar. Allí yo conocí un hermano que oraba en el carro, dice. ¿Sabe qué era lo que hacía el hermano? Se iba como 2 horas antes de que entrara a su trabajo. Y él no le decía a su esposa por qué se iba, nomás le decía, viejita, ya me voy. Hasta que un día la viejita le dijo, pues ¿por qué vas tan temprano, viejo? Y pues él no le quería decir, dijo, es que voy a orar. Y ahí en el carro oraba 2 horas hasta que entraba a su trabajo. Así es de que no hay excusa por qué no tengamos oración privada, ¿verdad? En el garaje puede orar. Jonás oró en el vientre del pez, aunque lo hizo a fuerzas, pero oró. Amén. Entonces, esta oración es algo muy importante, la privada, la personal. Allí no involucra a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, usted y el Señor. Amén, amén. Usted y el Señor, solitos. Amén. Aleluya. Ya para terminar, después de haber considerado la petición de este discípulo, ¿cuál es la petición más importante que usted tiene delante del Señor? A ver, hermano, pues que me dé un carro este año 2021 que entre. Esa no debe ser la petición más importante. La petición más importante es la misma petición que le hizo este discípulo. Señor, enséñanos a orar. Amén, amén. Debe estar. Ahora, con esto no estoy diciendo que las otras peticiones no son importantes. Claro que sí. Pero sobre todas esas peticiones debe estar esta. Fíjese, qué hermosa petición de este discípulo, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Sí, es Y amén. el Señor les enseñó. Amén. Sobre todas las peticiones más importantes debe ser la de la oración. Póngase a sus pies. Hable con el Señor, ahí usted y el Señor solitos. Amén. Ahí en su corazón vamos a hablar con el Señor. Mientras adoramos al Señor con un cántico. Señor, es verdad que tenemos muchas peticiones delante de su presencia. Yo tengo peticiones delante de su presencia. Esta congregación tenemos varias peticiones delante de su presencia, las cuales creemos con todo nuestro corazón que usted las va a contestar en su debido tiempo.
Pero sobre esas peticiones debe estar la petición que hizo este discípulo. Enséñenos a orar, Señor. Enséñeme a mí, Señor. Yo necesito, es una necesidad en mi vida. Es una necesidad de la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Oh, glorioso Dios. Yo quiero seguir aprendiendo de usted, Cristo. Yo quiero seguir aprendiendo de usted, Señor. Yo quiero seguir aprendiendo de usted, Señor. Qué hermosa petición de este discípulo, Señor. El poder del cristiano está en la oración. Esa sea la petición número uno de nuestros corazones. Debe ser a todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Enséñenos ahora. Cristo nos dijo, ahora siempre, siempre, congregación, porque la respuesta está en la oración. Sí, Señor. Quien es Sí, Señor. y caerá vacío, caerá en tus pies. Oh, glorioso En Cristo. toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieren destruir Sí, Señor. tu peligro. Oh, Rabaquiriba, Sambarabaco. Iribacaya, Basilibaco. Rabaquiriba, Sambarabaco. Urabaquiriba, Sambarabaco. Toda lucha, Oh, Rabaquiriba, Sambarabaquaya, Basilibaco. Sí, Señor. Que templo casa del alfarero sea una congregación de oración, Rey eterno. fuerzas del mal quieren Y podremos vencer al enemigo, Señor. pero no. Si Dios soberano, si Dios soberano. Mi alma le alaba, Señor. Ayúdenos a no bajar la guardia, Señor. Aunque las peticiones no hayan sido contestadas, no bajaremos la guardia, Señor, en orar y rogar y implorar delante de su presencia, Señor. Que hora constante, vencer a todo tiempo La tentación. el poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos Sí, Señor. ahora siempre, Oh, Rabaquiriba, Sambarabaco. Enséñenos a orar, Señor. Enséñenos a orar, Señor. Enséñenos a orar, Rey eterno, en este lugar, en nuestro hogar, en oración privada, Rey. si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu pedirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido y caerá de tus pies. Sí, Señor, sí, Señor. Y en toda prueba tú podrás. Que no descuidemos la comunión con usted, Cristo. Si oras Que descuidemos cualquier otra cosa, Rey. Pero menos la comunión con usted. Porque ahí depende nuestra victoria, Rey eterno. quiera destruir Santo Señor. pedirte, pero no podrá. El enemigo caerá vencido, caerá de tus pies. Y en toda lucha
Sí, Señor. Enséñenos, Señor. Estamos disponibles a aprender de usted, Cristo. Qué hermosa petición de aquel discípulo, Señor. Él no deseaba que usted le enseñara a hacer milagros. Él deseó, Señor, que nos enseñara a orar, Señor. Que esa sea nuestra petición número uno delante de su presencia. Señor, que a partir de este día redoblemos la oración, Señor. Consciente, Señor, que es una necesidad en nuestras vidas. Es una necesidad. Por eso usted también dijo, Señor, que no desmayáramos, que siguiéramos persistiendo en la oración, Señor. Y puso de ejemplo aquella viuda pobre que iba ante aquel juez injusto, pero por su persistencia el juez injusto le hizo justicia. Señor, cuando somos persistentes en la oración, usted contestará en su debido tiempo, Señor. Señor, si tardase la respuesta, que no nos desanimemos, sino que sigamos orando, Señor. Amén, amén. Señor, que esta congregación no sea conocida por los programas, sea conocida como una congregación de oración, Señor. Estamos disponibles para que usted nos enseñe, Jesús. Usted enseñó a aquellos discípulos y nos va a enseñar a nosotros también, Señor. Aquí en su santuario, en nuestro hogar y en nuestro tiempo personal con usted, Señor. Gracias le damos en esta preciosa tarde por su hermosa palabra, Señor. Que su palabra no solamente nos habla a la conciencia, sino que nos habla al corazón, Señor. Ayúdenos a obrar de acuerdo a su palabra, a vivirla en nuestra vida diaria, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su hermosa palabra, porque ahí es donde está la victoria, Señor, cuando hacemos lo que su palabra nos indica, Señor. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto y por enviar a Jesucristo, su Hijo amado. Gracias, Señor eterno. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. ¿Estamos disponibles, iglesia? ¿Que el Señor nos enseñe a orar? Claro que sí, estamos disponibles. Vamos así a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos. Amén. Pasen esta tarde. Aleluya. Gracias una vez más a todos ustedes que, verdad, nos apoyaron, verdad, al despedir a nuestro hermano Simón. Digo despedir porque pronto lo veremos, un día lo veremos. Hay esa plena certeza, esa seguridad. Gracias a todos por colaborar, unos de una forma, otros de otra forma, y gracias de verdad a todos. Sigamos orando por todas las necesidades. Hay mucho por qué orar, hermanos, amén. Hay mucho por qué orar, y mucho. Muchas personas, aunque no pertenezcan a nuestra congregación, ¿verdad? Hay que orar. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Le damos gracias al Señor en esta tarde porque nos permitió venir a su casa de oración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ser despedidos en esta tarde. Nos miramos mañana, ¿verdad? En el aseo del templo, los que gusten venir, y los que puedan venir, pues aquí los esperamos a las 10 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermana Romero, pásenle para que nos despida en oración. Yo oro por los diezmos y las ofrendas, y pues ahora también por las necesidades que hay en el pueblo del Señor, en las familias, ¿verdad? Y pues vamos a seguir creyendo y esperando, ¿verdad?, respuesta de parte del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Así dejamos el lugar a nuestro hermano.
Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a orar por las peticiones y por todas las peticiones que se han levantado también, hermanos, que son bastantes. Vamos a orar por los hermanos, por el hermano Iván Valles, por la hermana Eloelia, hermano Baldo, Maico, hermano Castillo, la hermana Raquel Castillo, el hermano Alfredo y Silvia de los Santos, y por todas las peticiones, hermanos, que se han levantado estos martes que han venido delante de la presencia del Señor. Hay peticiones de nuestra hermana Noemí Porciaga, la hermana Idelia, la familia Lazande, la familia de los hermanos Ortega, la hermana Elizabeth y su familia, que han perdido un ser querido, a los hermanos Falcón, la hermana Castillo, la hermana, ¿cómo se llama la hermana de Dallas, hermano, que van a operar? Debbie, la hermana Debbie de la hermana que está en Dallas, Debbie, los hermanos Domínguez, la familia. Pedimos por todos ellos, hermanos, y Dios es fiel. Amén. Amén, amén. La misericordia y la gracia del Señor siempre está ahí. La palabra de Dios dice, hermanos, en Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ya el Señor hizo todo en la cruz del Calvario, y gracias al Señor necesitamos cada día, hermanos, la oración, que Dios nos enseñe cada día a orar, porque estamos aquí todavía, necesitamos cada día orar, para que esa oración, hermanos, cuando nos vayamos, podamos elevarnos cuando venga el Señor por nosotros. Amén. A través de la oración, hermanos. La oración es el combustible que nosotros tenemos que tener para que el Señor nos levante. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, poniéndote, Señor, a todos, Señor, estas peticiones en tus manos, Señor, y aún, Señor, te pido por toda la iglesia, Señor, que aún no se han hecho, Señor, las peticiones notorias, Padre, las secretas que tiene cada uno, Señor, de las familias, Padre. Te pido, Señor, que tú seas con cada familia fortaleciendo, Señor, que tu poder y tu gloria, Señor, Padre Santo, que tú, Espíritu Santo, rellene, Señor, el corazón, fortalécelos, Espíritu Santo, abrázalos, Padre, sánalos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, los rodee, Padre, de ese lazo de amor, Espíritu Santo, que dale la sanidad a aquella persona, Señor, que está enferma, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa, que ángeles y arcángeles, Señor, acampen alrededor de ellos, Padre, para que los guardes, Señor, y los sanes, Padre, que el enemigo, Señor, no pueda tocarlos, Padre Santo. Están cercados, Señor, con tu fuego, con tu presencia, Señor. Que la presencia del Señor esté ahí, Señor, cada día sobre ellos, Padre. Guárdalos, Señor, de todo mal, Señor. Dales fortaleza en su corazón, Padre Santo. Si han perdido un ser querido, Señor, fortalécenos, Padre. Que tu presencia, Señor, esté ahí abrazándolos en la tristeza, Señor, Padre Santo. Que tú seas, Señor, el refugio. Tú eres el escondedero de ellos, Padre. Tú estás, Señor, en el momento, Señor, preciso, Señor, cuando se necesitamos, Señor, ahí estás, Padre. Te pido por todo, Señor, estas peticiones levantadas delante del trono, Padre, de tu gloria, tu misericordia y tu gracia, Señor, en cada corazón y en cada vida. Señor, perdona nuestras faltas,
Señor, perdona lo que hablamos, lo que decimos, perdónanos. Necesitamos cada día de ti, Señor, tu misericordia y tu gracia. Necesitamos cada día, Señor, que podamos, Señor, Padre Santo, estar delante de ti con un corazón sincero, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, cada día somos faltosos delante de ti, Señor, perdónanos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, bendice los diezmos, las ofrendas. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ve con cada uno de mis hermanos, los que van a los trabajos, Padre, y los que quedamos en casa. Ayúdanos para que cada día, Señor, que la palabra, Señor, que cada día podamos por obra, Señor, esta palabra que hemos recibido hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.